Ya. Creo que es más. Dígame. Ya está grabando, profe. Ya, perfecto. Entonces, déjenme mover esto de aquí porque esto lo voy a mover para acá. Entonces, los equipos de baja complejidad, vamos a ver eso. Aquí está Yulibet. Bien, entonces chicos, en las áreas de laboratorio, las que tienen que ver con estos equipos, este manejo, son las áreas de toma de muestras, las áreas de lavado de material, por supuesto, hay un personal que lava y esteriliza este material que no somos nosotros. Bueno, si no hubiera quien lo hiciera y usted está en un laboratorio pequeño o está en su propio laboratorio, por supuesto que usted lo va a hacer porque le costó plata comprar eso. En el área de análisis de muestras, que son toda la hematología, química, todo esto, y en el cuarto de los reactivos también se encuentran allí este equipo, por ejemplo, las balanzas para pesar los medios de cultivo o preparar diferentes reactivos. Entonces, en el área técnica de laboratorio clínico, allí van a estar ubicados todos estos equipos de baja complejidad. ¿Quiénes los van a manejar? Déjenme poner esto para acá. ¿Quiénes lo van a manejar? Perdón, eso viene ahorita. ¿Qué equipos son esos? Tenemos los microscopios, las centrífugas, neveras, las incubadoras, congeladores, balanzas, los autoclaves, micropipetas, los baños María o baños serológicos, baños secos, todo eso es lo que nos mantiene las temperaturas a 37 grados para hacer las reacciones. Incluí también el espectrofotómetro porque hay unos bastante sencillos que no son muy complejos, no tienen una complejidad tan alta. Para que nosotros manejemos todos estos equipos y sean correctamente funcionales, debemos tener ciertas condiciones en nuestros laboratorios. Por ejemplo, la iluminación es muy importante porque usted necesita ver bien que esté todo clarito para poder realizar poder observar cómo funcionan sus equipos, sus instrumentos. Deben contar entonces con una suficiente y adecuada iluminación. Si no tienen la artificial, debe haber una buena iluminación natural, las ventanas, etcétera, en los sitios de trabajo. La ventilación también, hay equipos que necesitan tener cierto nivel de ventilación, ya sea natural o artificial. La temperatura, bien, la temperatura es súper importante, debe estar entre los 25 y 15 grados Celsius. Esta temperatura que les estoy hablando es la ambiental. Cuando ustedes estén en un laboratorio, siempre se va a observar o debería haber un termómetro ambiental en alguna área del laboratorio. Es súper importante porque esto le indica a usted que tiene un nivel de calidad adecuado en relación a la temperatura. Hay muchos insumos y muchos instrumentos que necesitan este rango de temperatura para poder funcionar correctamente. Este es el que le dicen temperatura ambiente. Entonces, esa temperatura, y también hay un equipo o un instrumento que se llama higrómetro. Ese te mide la humedad del área donde estás trabajando, del ambiente, que también tiene que tener un rango establecido para el laboratorio. ¿Por qué? Porque te permite entonces trabajar correctamente y que, ya le digo, todos los suministros funcionen correctamente. No solamente tiene que estar ese tipo de medición en las paredes de su laboratorio, deben ustedes llevar un registro. Recuerden que todo lo que no está escrito no existe. No sé quién dijo esa frase, pero en realidad es así. No existe. Si a ustedes los llega a revisar la gente del MINSA, por ejemplo, ustedes tienen su laboratorio y no tienen ni siquiera el de temperatura, no saben ellos cómo usted está trabajando, si está el aire acondicionado funcionando correctamente, si esos reactivos que deberían estar a temperatura ambiente están funcionando correctamente. Entonces usted tiene que llevar un registro. Actualmente estos equipitos de temperatura y de humedad, ellos son digitales y usted tiene un programa, un software. Entonces usted conecta ese equipo con el cable USB o Bluetooth, como sea,
y lo conecta para que pase toda la información de todas las temperaturas al software y usted tiene una base de datos de esas temperaturas y de la humedad en su computadora si no quiere imprimir o si no lo quiere llevar manualmente. Si lo quiere llevar manualmente, usted tiene que hacer un formato en una página con el nombre del laboratorio, todos los datos del laboratorio y usted pone hoy, ¿qué día es hoy? Primero de febrero, 18 grados y así, mañana 2, tantos grados. A tal hora usted tomó la temperatura. Entonces, ya les digo, siempre hay algún organismo que nos va a estar evaluando y nosotros mismos tenemos que hacernos cargo entonces de esa parte de calidad. En la acústica también debe haber valores permisibles. Se dice que más de 55 decibeles ya se considera ruido. Así que hay equipos que cuando paran de hacer su labor o su trabajo, o cuando tienen alguna falla técnica de ellos, tienen alarmas. Y si usted no la escucha, entonces no sabe lo que el equipo le quiere hablar. Y la forma de hablarle que está pasando algo es emitir un sonido, un pitido. Así que esos niveles tienen que estar dentro de los niveles permitidos. Hay compañeros, cuando ustedes trabajen en algún lugar donde tengan más compañeros, hay compañeros que les gusta escuchar la música alta, las noticias altas, entonces eso puede interrumpir el trabajo diario. Que se pongan un audifonito, pero para trabajar no tienes que tener audífono, tú vas a trabajar, escuchar música en otro lado. Entonces, chicos, los pisos deben cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, ser impermeables, sólidos, resistentes, debe ser de fácil limpieza y desinfección. ¿Por qué les menciono los pisos? Porque allí van a estar las mesas, los pisos deben estar como bien niveladitos, porque si usted coloca una centrífuga encima de una mesa en un piso que no está, no es el adecuado, entonces el equipo no le puede funcionar correctamente. O se resbalan, etcétera, puede causar entonces un golpe o un daño en el equipo. Los cielos rasos, techos, paredes, muros, mesas, todo ese tipo de infraestructura también deben cumplir ciertas condiciones para el mantenimiento de estos equipos. El suministro del agua debe ser constante y de la corriente eléctrica. Debe cumplir entonces con las condiciones sanitarias propias entonces para la apertura de un laboratorio. Necesitamos suministros de agua. Por ejemplo, los autoclaves, ellos están conectados a mangueras con suministro de agua para poder entonces hacer su esterilización por vapor. Así que nada más les digo eso, que con ese tipo de instrumentos se necesita un flujo de agua continua, porque él va a tomar esa agua como una lavadora, va a tomar esa agua continua, va a aspirar lo que necesite para hacer la esterilización y de allí hasta la siguiente esterilización. Y por supuesto que nosotros necesitamos para todo lo demás el suministro de agua. Las interacciones eléctricas debe haber de 110 y de 200 voltios, porque hay equipos que utilizan diferentes voltajes. Cuando usted esté en un laboratorio, tiene que saber las tomas de las corrientes eléctricas, qué voltaje tiene cada una, porque allí usted va a conectar su equipo. Y dependiendo también de las tomas de esos equipos, usted consigue o adquiere los equipos según las especificaciones. Por ejemplo, quieren un contador hematológico de estos que hacen la biometría hemática y te dice que es 220 y usted tiene en su laboratorio puro 110. No lo puede comprar porque no le va a servir. Entonces, esas cosas hay que estar pendientes de esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero sí inciden entonces en el trabajo diario. Todos los equipos que ustedes adquieran o todos los instrumentos tienen que tener un cronograma de mantenimiento y de calibración. O
sobre todo, por ejemplo, las micropipetas, las centrífugas, los microscopios, tienen que hacerle ustedes una hoja de vida a ese equipo. ¿Qué tiene que tener? Por ejemplo, centrífuga, modelo, fulana de tal, marca Nikon, no sé qué. Esa tiene que tener el nombre, la fecha de fabricación, la fecha de adquisición, el modelo, todos esos datos de ese equipo. Los cronogramas de mantenimiento, ¿qué quiere decir esto? Y de calibración. Si el equipo, por ejemplo, usted lo adquirió para su laboratorio, usted debe contratar una empresa privada que sepa hacer todos estos mantenimientos. Hay dos tipos de mantenimiento, un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. El preventivo, como dice la palabra, te previene cualquier daño por el uso o el mal uso o el abuso del equipo. Entonces, estas empresas te dicen, por ejemplo, tienes una centrífuga y tú haces un acuerdo con ellos y les dices, ven 3 veces al año, cada trimestre o cada cuatrimestre, puedes venir, revisa la centrífuga, los rotores, etcétera, y ese es un mantenimiento preventivo que la empresa tiene que hacer, lo tienes que conseguir tú. Si los equipos son puestos por una empresa, que así funcionan los laboratorios grandes, tú lo que haces es consumir los reactivos, etcétera, pero ellos te ponen el equipo en tu laboratorio. Entonces, lo que hacen estas empresas es para ellos saber que su equipo está correctamente funcionando, ellos mismos te brindan el mantenimiento. Entonces, ellos van y te dan una hoja y dicen, vamos a venir 3 veces al año y vamos a realizar este mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento correctivo? Ese es el que sucede cuando el equipo se daña, ya sea tuyo o sea del otro o sea del laboratorio donde tú trabajas. Tienes que entonces llamar a ese personal para que te hagan el mantenimiento correctivo por si se daña una pieza, que claro, son equipos, comúnmente pueden ocurrir. Así que esos son dos tipos de mantenimiento. Y el cronograma de mantenimiento, ya saben ustedes que es cuando la empresa le dice, voy tal día a hacer el mantenimiento de tal equipo. La calibración también, hay muchos equipos que necesitan calibración anual. Nosotros, chicos, nosotros podemos hacer muchas cosas dentro del laboratorio, pero hay personal capacitado para realizar este tipo de mantenimientos, las calibraciones, por ejemplo, de las micropipetas. Hay compañeros que les gusta desarmar la micropipeta y limpiarla y no sé qué. Pero si podemos acceder a un tipo de personal que sea especializado, que conozca esto, es mejor hacerlo. En las cabinas de bioseguridad les puse que existen empresas adecuadas que están capacitadas y certificadas para realizar el mantenimiento de las cabinas de bioseguridad, que es muy importante que estas empresas lo hagan, que ustedes tengan su hoja de que esos filtros EPA están certificados, y cuando a ustedes lleguen a evaluarlos algún organismo, ya sea MINSA, Gorgas, etcétera, ya ustedes saben que su cabina está funcionando correctamente. Y para ustedes es mejor estar seguro de que los filtros están filtrando correctamente, porque van a trabajar con microorganismos peligrosos. Entonces vamos a hablar de ciertos materiales de laboratorio, de su mantenimiento y de su uso. Ustedes conocen esto, la cristalería más comúnmente que se utiliza en los laboratorios. Por ejemplo, las probetas, hay probetas desde 10 mililitros hasta hay 2000 mililitros. Entonces, tiene múltiples, no tiene múltiples usos. Su uso es medir volúmenes, pero sí se utiliza con diferentes tipos de líquidos. Por ejemplo, si ustedes quieren preparar medios de cultivo, van a medir con una probeta el agua destilada. Si quieren preparar un buffer, miden los reactivos, etc. ¿Saben también dónde se utilizan mucho estas probetas grandes de 2 litros? Se utilizan en el área de química, química general, para medir las orinas de 24 horas.
para hacerle la depuración de las creatininas y la medición de las proteínas totales en 24 horas. Recuerden que las personas recogen en tanques esa orina, esos volúmenes grandes de orina. A veces son 2 tanques, dependiendo de la excreción que tenga la persona de la orina. Y con esas probetas tan grandes, entonces se añade ahí, se coloca la orina y se mide. Hay que medir la orina porque recuerden que existen fórmulas para la depuración y la determinación de las proteínas totales, en donde tienes que colocar la cantidad de orina total. Entonces, sin ese valor no puedes hacer entonces la depuración de la creatinina ni la otra. O sea que necesitan ese valor de a fuerza. Y esas probetas ya las tienen solo para eso, para medición de esas orinas. No las contaminan con el agua ni nada de eso, solamente va a ser para eso. Y son de vidrio. Aquí dice de plástico, pero no, son de vidrio. Han visto esto, ¿verdad? Mucho en su laboratorio. Este es un gotero, lo queremos mucho y lo amamos. Nos sirve entonces para trasvasar líquidos. Con eso podemos sacar el suero, sacamos el plasma. Inclusive esas pipetas goteros tienen como unas rayitas que te dicen 100 microlitros, 500 y un mililitro. Entonces no te da una cantidad exacta, pero sí te dice que más o menos está por allí. Y lo puedes utilizar incluso para hacer cierto tipo de reacciones en donde no necesites tanta exactitud. Como son de plástico, entonces se pueden fácilmente descartar. No vamos a reusarla, lo vamos a descartar. Estas varillas que las conocí yo como policiales, no sé ustedes cómo la conocen, las varillas de vidrio, las utilizamos entonces para mezclar ciertos tipos de reacciones o para mezclar los medios de cultivo que están liofilizados, que están en polvito. Entonces uno los mezcla con el agua antes de prepararlos. Y son de vidrio. Los tubos de ensayo de vidrio, sobre todo... Esto no tengo ni dónde... Ajá, ya vi. Entonces, los tubos de ensayo de vidrio se utilizan en diversas áreas. Ya se está tendiendo a que todo el material sea de plástico por esto del riesgo, los cortes y todo esto. Pero hay ciertas áreas dentro del laboratorio, por ejemplo, en banco de sangre, que todavía se hace tipaje en tubos, se utilizan estos tubos de vidrio. Están siendo reemplazados por unos de plástico, pero todavía se utilizan para realizar determinaciones antigénicas de bacterias. En el área de microbiología se utilizan estos tubos, se hacen suspensiones bacterianas y se calientan. Entonces se utilizan para cierto tipo de experimentos, de investigaciones. También lo utilizamos en las crioaglutininas. No sé si se acuerdan que se utilizan bastante, como 10 tubitos. Lo utilizamos también para hacer las diluciones, así que se ve mejor, más clarito en tubos de vidrio. Las gradillas, ahora tenemos unas gradillas que vienen muy modernas, en donde si tú viras la gradilla en la parte de arriba, viene para un tamaño. La viras para acá y viene otro tamaño. La viras para abajo y viene otro tamaño. Diferentes tamaños para colocar los tubos. Se pueden colocar de microtubos a tubos normales de estos de 12 por 75 hasta los tubos cónicos que son más gruesecitos para el examen de urinálisis. Entonces ya todas vienen, todas modernas, en donde usted puede utilizarlas para múltiples tamaños de tubos. Esta pinza de madera, que ya también vienen hechas de metal, que son más largas, se utiliza entonces para de repente alguna reacción en donde se necesite calentar los tubos de ensayo. Entonces se utilizan las pinzas de madera. Esas nunca pasan de moda. El vaso de precipitado es para calentar, disolver o preparar sustancias. No es para medir. Te dan una medida más o menos de lo que está ahí, pero no es una medida tan exacta como las probetas.
Así que lo que se utiliza, como es de material fuerte, como es el Pyrex, se puede autoclavar, se puede colocar en el calor en un mechero para hacer algún tipo de preparación y son muy resistentes. Este matraz del Ermeyer nosotros lo utilizamos más que nada en el área de preparación de medios de cultivo. Vienen de diferentes tamaños, igual son de Pyrex, ellos resisten entonces la temperatura, el calor pues de las estufitas. Ellos vienen así pequeños, más o menos, creo que hay de 300, no, de 500 y llegan hasta 2000 mililitros. Son unos matraz bien grandes para preparar grandes cantidades de medios de cultivo. Recordar entonces que cuando sale del autoclave o cuando lo bajemos de la estufa, colocarlos en un área donde no esté directamente con la mesa fría, porque se pueden romper. No es que son súper perdurables, sí duran, pero con el adecuado el manejo del equipo. Los embudos no nos pueden faltar en nuestro laboratorio. ¿Por qué? Ya. No nos pueden faltar en nuestro laboratorio porque nos sirve para trasvasar líquidos. Cuando ustedes preparan, por ejemplo, tintes, que son soluciones madres, el cristal violeta es una solución madre, entonces, que tiene que ser diluida para preparar entonces sus tintes de uso diario. Si lo llegan a preparar, necesitan entonces algún embudo para trasvasar, y para trasvasar muchas otras cosas es indispensable. El papel de filtro, esta marca Wattman es una de las mejores marcas de los papeles filtros. Hay de diferentes diámetros. No sé si dieron en hematología cuando los tiempos de sangría, que se puya el óvulo de la oreja y con el papel filtro se recoge. También nos sirve en el área de microbiología para filtrar los tintes que hemos preparado nosotros. Los tintes que ya están comerciales, que ya vienen listos, que en muchos laboratorios ya se compra todo listo, porque es más práctico pues que prepararlos. Estos tintes no necesitan filtrado. Esa es una de las ventajas que tienen. Pero en cambio los que nosotros preparamos, porque es casero, sí necesitan ser filtrados para que no confundamos un poquitico de cristal violeta con un coco. Así que utilizamos los filtros para eso. Los platos Petri no solamente lo utilizamos para colocar los medios de cultivo, también lo utilizamos, por ejemplo, en el área de micro, cuando llegan las biopsias, que son pedacitos de tejido. Entonces esos platos, como son estériles, usted puede cortar para hacer sus placas o sus tinciones de gran variongos. Usted corta con el, ¿cómo se llama? El bisturí. Usted corta esos pedacitos dentro de ese plato Petri, dentro de la cámara de bioseguridad. Entonces usted corta pedacitos para poder entonces teñirlos. Y lo puede hacer en esos platos porque son estériles y no va a contaminar ese tejido que de repente tiene que cortarlo para colocarlo en un medio de cultivo, en un caldo o para que pase otro procedimiento. Así que también lo utilizamos para eso. El mortero y el pilón se utiliza entonces para machacar, dice ahí. Bueno, sí se utiliza para machacar, sobre todo tejidos. Cuando llegan tejidos, uno lo que hace es machacarlos y tomar un poquito para preparar las placas y que podamos observar mejor los microorganismos. El mechero de Bunsen nunca pasa de moda, aunque hay equipos incineradores que donde usted mete su asa y la incinera. El mechero nunca pasa de moda, siempre lo utilizamos para esterilizar las asas, para más que nada en microbiología, las asas, para sembrar. Siempre recuerde que cuando hacen su sembrado, o sea, siembran muestras en medios de cultivo o hacen aislados, etcétera, siempre debe haber un mechero cerca de ustedes para que el área esté un poco más aséptica. Así que lo utilizamos en el área de microbiología más que nada.
Las balanzas, hay diversas balanzas, las granatarias, las analíticas, las digitales. Más adelante les tengo una diapositiva. Les hablé de los termómetros ahorita. Los termómetros, hay termómetros internos dentro de los equipos. Hay un área, unos equipos que aunque traigan su termómetro interno, te dan oportunidad para que tú coloques esos bulbos, los termómetros de bulbos, y certifiques de verdad que la temperatura que está midiendo internamente el equipo es la correcta, porque necesitas que las temperaturas estén exactamente a 37 grados. Ciertos equipos, por ejemplo, baños, baños secos, incubadoras, ese tipo de equipos necesitamos tener correctamente la temperatura. ¿Para qué? Por ejemplo, para la medición de los tiempos de coagulación. Ustedes necesitan que su plasma esté a 37, que el cloruro de calcio esté a 37, porque si está más bajo se cristaliza y no funciona. Que los reactivos estén a 37, que los sueros para ciertas determinaciones estén a 37 grados. Entonces, para la determinación de anticuerpos en banco de sangre tienen que estar a 37 grados. Así que además de esos termómetros que les hablé, que son ambientales, también entonces hay este tipo de termómetros que usted puede colocarlos fuera de sus equipos y medirlos. Termómetros para neveras y congeladores. Están los termómetros, usted los pega afuera, traen imanes, los pegas afuera por ejemplo, de la nevera, y traen un cablecito que el sensor lo metes adentro, que quede pegado con la puerta, dentro de la puerta, y te mide entonces la temperatura interna correcta de los equipos. No solamente nos confiamos del termómetro interno que trae el equipo, sino que también nos ayudamos con termómetros externos, porque les decía a algunos que he visto en banco de sangre que si falla algo, hay un fallo de corriente y por X o Y motivo el termómetro interno del equipo falla, el termómetro externo entonces nos está diciendo que la temperatura está muy alta y que las unidades de sangre se pueden dañar. Así que para ciertas áreas que son críticas dentro del banco de sangre, tenemos que tener muy bien esas mediciones, de laboratorio clínico, tenemos que tener muy bien esas mediciones de los equipos. Vemos algo de mantenimiento, limpieza y operación de otros equipos de laboratorio. El mantenimiento, chicos, y que los equipos funcionen correctamente depende del operario. ¿Quiénes son los operarios? Nosotros. Cuando un equipo se daña, estos equipos son como los carros buenos. Si tú los tratas mal, si tú lo tratas mal, el carro se te daña. Si tú lo tratas bien, el carro te dura varios años, ¿verdad? Entonces, a veces da pena, por ejemplo, cuando viene el personal que hace las correcciones, los mantenimientos correctivos, en donde los equipos se dañaron, por ejemplo, un equipo de hematología y el técnico, el biomédico, detecta un coágulo taponando una manguerita, por ejemplo, las mangueritas que te leen la hemoglobina. ¿Qué pasó allí? Eso es un error técnico en donde el técnico que manejó el equipo no verificó correctamente que la muestra estuviera totalmente anticoagulada. Eso nada más es cuestión de ver el tubo. Usted mira, ve si la muestra no tiene ningún coagulito o fibrina, eso se ve. Entonces, la mayoría de los daños en los equipos ocurren porque el personal no lo cuida correctamente. Y nosotros, lo más que queremos nosotros es que nuestros equipos funcionen correctamente. Imagínense usted estar en un turno a las 2 de la mañana y que se le tape un equipo de estos, de coagulación, de lo que sea, se le tape un equipo a esa hora donde te están llegando todas las urgencias al hospital, a donde estés trabajando. O sea, eso te trauma. Nosotros decimos en el laboratorio, te coagula el turno, te trauma porque el equipo se te dañó. Lo que le quiero decir es que hay que cuidar los equipos como si nosotros los hubiéramos comprado. En las balanzas,
Ya dijimos entonces que estas balanzas granatarias se utilizan sobre todo en banco de sangre, en donde usted pesa 2 unidades para poder verificar que tengan el peso lo más exacto posible y meterlas en las centrífugas grandes de banco de sangre. Entonces, estas se utilizan, la que tienen doble plato. Hay de varias capacidades, dependiendo del uso para el cual están destinadas. Ya les dije que puede ser de un plato o de 2 platos. En bancos se usan más de 2 platos. Y son instrumentos muy sensibles. Siempre la balanza debemos tratar de que esté en un lugar fijo, no moverla, que las pesas se encuentren en cero y que estén calibradas, que cuando usted la coloque en cero, realmente la flechita diga que está en cero. Si la balanza se descalibra, entonces tenemos que observar entonces qué puede ser, y si necesita un mantenimiento correctivo, entonces llamar al técnico encargado de eso. Ya ustedes saben que este tipo de balanza lo que se pesa es colocando el vaso o el envase vacío y después retirándolo y colocándolo con la sustancia y restando el peso del vaso con la sustancia menos el peso del vaso vacío. Entonces, estas son bastante sencillas.